Estamos de vuelta con más Acción Positiva con el licenciado Balcells y estamos viendo pues verdaderamente una situación crítica. Yo creo que el licenciado ha sido muy franco, ha sido muy abierto en exponer situaciones. A veces en Guatemala tratamos de no decir las cosas con claridad y él lo está diciendo con mucha claridad, señalando pues puntos exactos. Ahora, licenciado, usted estuvo en el Ministerio de Finanzas Públicas, un periodo relativamente corto después del periodo del licenciado Fuentes Knight. ¿Por qué renunció usted a la posición en el ministerio? Mire, la situación que presentaba el ministerio y que sigue presentando en este momento es una situación de gran astringencia financiera, precisamente en la parte de los ingresos propios. O sea, el gobierno central tiene que atender el pago de insumos críticos. Usted es médico y usted sabe muy bien lo que pasa en la salud pública, ¿verdad? Tiene que cubrir los salarios fundamentalmente. Y lo que yo hice es llegar a plantear un esfuerzo de ajuste muy fuerte que no se quiso respetar. Precisamente no tan solo en un conflicto dentro del mismo gabinete de gobierno, que sí había falta de armonía, porque lo que se necesita es un ministro de finanzas muy fuerte. Y eso es lo que el nuevo gobierno, y eso usted se recordará dentro de un año. Si el Ministerio de Finanzas no impone una serie de esquemas de restricción, no se puede llegar a un ordenamiento. Entonces, había mucha presión del mismo Congreso de la República y lo que yo entré es a plantear un esfuerzo conjuntamente con el Banco Central, que ahí me puse yo el sombrero, un sombrero que a veces duele porque uno quisiera entrar en un esfuerzo más de reactivación y de apoyo. Pero en el momento, ante la situación de endeudamiento que se tenía, planteé unas metas de déficit fiscal y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, lamentablemente, la prensa ya no aborda esos temas, incluso ya no se logró el acuerdo. Usted ve que se relajó toda la relación con el fondo, precisamente porque el Ministerio de Finanzas ha entrado en un ensanchamiento del déficit fiscal, que es un tema que yo no podía permitir y lo dejé muy claro. Entonces yo iba hacia un esfuerzo de ajuste fiscal que no se quiso respetar y que representaba una amenaza político-electoral para todos los desbordes de gasto que había. Ahora, para fin práctico, licenciado, estamos hablando de que cuando termine este periodo mencionábamos que va a haber incrementado un 60% la deuda pública de Guatemala, externa e interna. Y hablábamos también el hecho de que prácticamente 16% del producto se está yendo a pagar esa deuda, más otra serie de situaciones. Ahora, esa situación es una situación terrible financieramente. La deuda pública hemos visto que globalmente también ha habido países que se han salido totalmente de ella, España, Irlanda, Grecia, y han caído en unas tremendas deudas públicas, en unas tremendas crisis. A ellos les han tirado salvavidas, digamos, más o menos para hacerlos sacar adelante de parte de la Unión Europea, etcétera. Ahora, cualquier gobierno que llegue a Guatemala, quien gane esta elección, con la propuesta que haga, lo más probablemente no verídica porque no va a ser real, va a tener un tremendo problema financiero entre manos, va a tener que ver cómo hace para jalar más fondos, o bien va a tener que hacer una política de austeridad real, va a tener que cerrar ese déficit, pero eso va a requerir muchos impactos sociales, digamos, que se han venido desarrollando. Sí, mire, lo que va a tener también que existir es un esfuerzo de concientización y de trabajo con las diferentes entidades autónomas del Estado, ¿verdad? O sea, habrá que sentarse, por ejemplo, entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos, que el señor procurador, Dios guarde si no se le da y amenaza con una serie de recursos. La Corte de Constitucionalidad también, el señor Molina Barreto hablaba constantemente y pidiendo y exigiendo el organismo judicial, la Universidad de San Carlos, los fondos sociales, la gobernabilidad de esos fondos. O sea, ahí hay que frenar. Definitivamente no se puede seguir con ese desborde. Y déjeme decirle otro dato. No mencionó usted la deuda flotante.
Claro, la deuda flotante, que se le debe a los proveedores en el área de infraestructura. Por ejemplo, en el área de salud se sigue ahí con la flotación de deuda de cerca de 300 millones para los proveedores de equipo. Entonces el próximo gobierno sí va a encontrar una situación de mucha astringencia financiera en materia de ingresos propios y con una serie de exigencias. Entonces, el consejo a los candidatos es que no sean ilusos, que no ofrezcan lo que no van a poder. Pero ese debe ser una más al público que va a votar, ¿verdad? Verdaderamente, sí, porque el candidato, su misión va a ser ofrecer. Eso es lo que deberían estar ofreciendo los candidatos. Una ley de servicio civil, un orden en el Estado que van a administrar, una austeridad en desborde de instituciones y un buen diálogo con el Congreso, porque si no hay una estructura de decisiones en el Congreso, mire lo que el señor Taracena habla ahora de cómo castigó al patriota ya después de que se había aprobado, o sea, él violó la ley. Ahora, por otro lado, verdaderamente el Congreso tiene una tremenda responsabilidad en lo que sucede, porque el Congreso es un representante del pueblo y estoy seguro que el pueblo no quiere tener este grado de endeudamiento. Ahí desafortunadamente era lo que hablábamos, que se ha caído en un secuestro del Estado. Y básicamente lo que muchos diputados llegan a hacer, una gran mayoría, es hacer sus negocios, porque resulta que muchos de ellos tienen empresas constructoras o tienen alguna relación y vemos que la asignación de obras se vuelve como un botín. Ahora, cuando yo le decía que ese mensaje debía ir más que al candidato, debía ir al electorado, es porque verdaderamente mientras esta situación no se cambie, no importa quién llegue, como usted muy bien lo mencionó, porque va a llegar con una situación terrible en cuanto a la deuda que ya tiene que pagar. Sí. Prácticamente quien paga toda la fiesta acá, no importa dónde se produzca la fiesta, si son viajes de la Corte Suprema, si son viáticos del Congreso, es el pueblo de Guatemala. Sí. Ese pueblo de Guatemala que en medio de todo lo que se diga, logra mantener esto caminando. Sí, sí, el consejo a todos los candidatos y a los grupos es que hablen del presupuesto. Ese era un poco el tema. Es claro lo que usted dice, que no hay que referirse específicamente, pero sí retar a los candidatos presidenciales a que hablen precisamente cómo van a reordenar ese presupuesto público, que incluso van a entrar ya con un presupuesto aprobado. Claro. Ya en este momento se está elaborando el nuevo presupuesto para el año 2012 y debería ser una discusión muy amplia, así como está siendo amplio todos los temas de la vida social y colectiva del pueblo. Entonces, en este momento sí deberían estar todos los ojos en una serie de aspectos vinculados precisamente al cambio, al recambio que debe haber en materia del ¿Y usted cree que sí se está dando transparencia actualmente, licenciado? Porque digamos, por ejemplo, el tema álgido en este momento es la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. El presidente, dentro de sus funciones, pues es la nominación de representantes del Ejecutivo. Y sin embargo no se quiere hacer ni siquiera puerta abierta, sino quiere hacer sea puerta cerrada. O sea que la transparencia es un tema que tenemos que tocar, pero vamos a un corte y volvemos en un momento con más acción positiva.